Este es mi regalo, con todo mi amor, tu Salvador, Jesús. Tu amor fue más allá de todo, te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Saludos para todos. Estamos iniciando hoy una serie de estudios bíblicos que titulamos Mi Regalo, con el propósito de conocer y hacer nuestras las bendiciones que Jesús compró a precio de su sangre al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Comencemos el estudio de hoy haciéndonos una pregunta: ¿por qué murió Jesús? Algunos dicen que Jesús murió por decir la verdad. Por la verdad murió Cristo, dice el dicho popular. Otros enseñan que Jesús murió porque sus enemigos lo mataron para callar su voz. Hasta hay quienes se atreven a enseñar que no hubo nada real en la crucifixión de Cristo, sino que fue como crucificar un fantasma o un holograma, porque el Jesús real no estaba allí. Y aunque usted no lo crea, esta enseñanza aparece apenas unos 80 años después de la muerte de Cristo, con un personaje llamado Marción de Sinope. Otros dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que sus amigos lo bajaron de la cruz y lo llevaron y lo escondieron en algún pueblo de la India, donde vivió muchos años para después morir en buena vejez. Pudiéramos mencionar otras tantas respuestas como las anteriores, pero ninguna de ellas tiene un fundamento histórico, ni mucho menos bíblico, aunque no sobra quien las crea e incluso quien las enseñe y las defienda. La Biblia es la única fuente autorizada por Dios para que conozcamos la respuesta a la pregunta ¿por qué murió Cristo? Veamos entonces cómo la Biblia responde a esta pregunta. Jesús, en los días de su ministerio, respondió a esa pregunta cuando dijo en Juan capítulo 10, versos 17 al 18 de la siguiente manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es categórico en su respuesta y dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús nos está diciendo aquí: mi muerte no será un accidente, ni mucho menos la voluntad o el triunfo de mis enemigos. Mi muerte, dice Jesús, es el plan perfecto de mi Padre, que yo he aceptado con todo mi gusto, porque sé que mi muerte les dará vida a ustedes. Jesús veía toda su vida como un acto de obediencia a su Padre. Sin embargo, esto no significa que Dios le impuso la cruz, porque Jesús dice que Él la aceptó voluntariamente por amor a nosotros. Jesús nunca dudó que tenía que morir, pero igualmente nunca dudó que vencería a la muerte resucitando al tercer día. Jesús veía siempre la cruz y la gloria como inseparables. El profeta Isaías, quien vivió 700 años antes que Jesús muriera, profetizó la razón por la cual Jesús iba a morir en una cruz cuando dijo en Isaías 53, versos 4 y 5: a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Aquí Isaías dice muy claramente que Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esto equivale a decir que Jesús murió en nuestro lugar. El castigo que deberíamos sufrir nosotros por nuestro pecado, Jesús lo tomó en su propio cuerpo. El apóstol Pablo, unos 20 años después de la muerte de Cristo, responde también a la pregunta: ¿por qué murió Cristo?
de una manera tan sencilla, pero tan profunda, como lo leemos en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por accidente o por voluntad de sus enemigos. Cristo murió por nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras desobediencias. Cristo enfrentó la muerte pensando en ti y en mí. El apóstol Pedro responde también a esta pregunta en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 al 20, que dice: Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. El apóstol Pedro dice que Cristo murió para pagar con su muerte la deuda que todos nosotros teníamos con Dios y por causa de nuestros pecados. La justicia de Dios exige la muerte de todo pecador, pero Jesús se ofreció para morir a favor de nosotros. Jesús con su muerte pagó nuestra deuda. Jesús, Isaías, Pablo y Pedro y toda la Biblia tienen la misma respuesta. Cristo no murió por un accidente, no murió para defender la verdad, no murió para enseñarnos a morir, ni mucho menos para que lo recordáramos solo en Semana Santa. Cristo murió a nuestro favor para pagar nuestra propia deuda. Todos nosotros somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios, como dice Isaías 59:2. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. La Biblia dice que todo pecador debe morir, tanto física como espiritualmente. Pero Dios, en su gracia y misericordia, proveyó la única salida al enviar a su Hijo a morir a favor de nosotros en una cruz. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por accidente o por voluntad de sus enemigos. Él, de su propia voluntad, se ofreció a morir por nosotros. Todo el sufrimiento que Jesús experimentó, hasta el más mínimo detalle, fue planeado por Dios, pensando en nuestro bien. Ninguna gota de su sangre, ni el más mínimo rasguño, escapan al plan y al propósito de Dios. El escarnio de sus verdugos, las escupidas, las espinas en su frente, las burlas, los azotes, los clavos, la lanza que lo traspasó. Cada uno de esos detalles tiene un mensaje de amor y liberación para nuestra vida. El profeta Isaías lo dijo así: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Isaías 53:5. Gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Su sufrimiento, sus dolores, su humillación es la base de nuestra paz y de nuestra sanidad. La maldición del pecado invadió todas las áreas de la vida humana, tanto física, emocional como espiritualmente. Y cada uno de los sufrimientos de Cristo son la medicina de Dios para terminar con esa maldición en cada una de las áreas de nuestra vida. El sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios, pero también es nuestra medicina para cualquier enfermedad que el demonio quisiera provocar en nuestra vida. Y para muchas otras enfermedades que por la esclavitud del pecado hayamos adquirido.
Esto es lo que enseña Mateo 8, 16 al 17, que dice así: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí vemos a Jesús liberando endemoniados y sanando enfermos, y el Espíritu Santo se encarga de explicarnos que este tipo de liberación y sanidades estaban incluidas en la profecía de Isaías, que habla de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Cuando Isaías hablaba de la sanidad que trae a nuestra vida la muerte de Cristo, se refería a la sanidad espiritual. Pero, como leemos en Mateo 8:16, esta sanidad incluye también nuestra liberación y sanidad para muchas enfermedades en cualquier área de nuestra vida. Jesús murió para salvarte. Jesús sufrió y murió para cambiarte la vida. ¿Ya lo recibiste como tu Salvador personal? De otra manera, estarías desperdiciando el más grande regalo que Dios tiene para cualquier persona. Esta es tu oportunidad. Aprovéchala. El propósito de estos estudios es entender y aplicar a nuestra vida el mensaje de amor y liberación que Jesús compró con su muerte y con cada uno de sus sufrimientos. No te pierdas ninguno de ellos. Que Dios nos bendiga.